¿Qué tal? Buena tarde. Tengo el gusto con Gerardo y Mario. Me presento, soy el director de manejo de crisis y negociación de secuestros de la Fiscalía de la Ciudad de México, el licenciado Mario Bazán Miranda. Y me acompaña el licenciado Gerardo, que es parte del equipo de aquí de la Fiscalía. Y también vamos a estar exponiendo el tema de medidas de preventivas en caso de secuestro. Pues me comentan cuando empecemos y para empezar a coordinarnos y trabajar. Perfecto. Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión de formación y desarrollo, medidas preventivas en caso de secuestro y extorsión. En esta actividad nos van a acompañar agentes de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. Cedemos la palabra al licenciado Mario Bazán Miranda y al licenciado Gerardo Martínez Sosa. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Como les comentaba en un inicio, su servidor, soy el director del área de manejo de crisis y negociación de secuestros y extorsiones. Les platico rapidísimo de a dónde venimos nosotros y a qué nos dedicamos. Nosotros venimos de un área de inteligencia a nivel federal. Nuestra especialidad es el tema de secuestro y extorsiones. Ahorita estamos en la Fiscalía General de la Ciudad de México y nos encontramos en la Fiscalía Especializada para el Combate al Secuestro. Está aquí en la Alcaldía Azcapotzalco. Entonces, vamos a hacer una presentación muy digerible, muy dinámica. Sin embargo, es una presentación, somos un área operativa, somos un área de inteligencia, la cual le vamos a presentar el material que real. Sí les voy a pedir con mucha discreción dentro de la presentación videos, algunas fotografías, material muy sensible, pero también fotografías reales de víctimas con las que nos ha tocado asesorar o liberar. ¿Con qué finalidad lo hacemos? De tal forma que ustedes puedan entender y distinguir de los diferentes delitos que tenemos en la Ciudad de México, principalmente enfocados y relacionados al secuestro. Es una presentación, hablar del tema de secuestro y extorsión es un tema muy largo, es un tema muy extenso, que podríamos llevarnos horas e inclusive días con este tema por los diferentes modos operandi. Sin embargo, lo sintetizamos mucho, principalmente para que ustedes puedan tener la información básica y de ahí tener las medidas de prevención que les va a ayudar mucho, tanto en la parte laboral como también en la parte de su primer círculo de confianza, que es la familia, y saber dónde poder acudir. Mucha gente desconoce que hay una fiscalía especializada en la Ciudad de México con el perfil de los investigadores, tanto de gabinete como de campo y negociadores, con una especialidad y con un perfil para poder atender este caso de secuestros. Entonces, lo vamos a hacer de forma muy rápida, pero con la información suficiente para que ustedes puedan tener herramientas. La dinámica va a ser primero su servidor y posteriormente le voy a dar la palabra al licenciado Gerardo, que es parte del equipo. Y al final, si gustan, hacemos una sesión de unos 10, 15 minutos de preguntas y respuestas, por favor. Sí va a ser muy importante que si tienen alguna duda, nos coordinemos y con mucho gusto estamos para apoyarlos. Aclarando nuevamente que sí les voy a pedir con mucha discreción no tomar fotografías a la presentación donde ponemos víctimas, ya que con autorización de ellos pudimos trabajar con la finalidad de que ustedes vean la realidad del tema de secuestro y extorsión, y también pues, si nos pueden apoyar con sus micrófonos apagados para que nos enfoquemos en la presentación. ¿Listo? Ok, bueno.
Nosotros, como se los mencionamos, somos de la Policía de Investigación y estamos en la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, que específicamente en la Dirección de Manejo de Crisis y Negociación de Secuestros y Extorsiones. Su servidor, soy el director del área de manejo de crisis y negociación de secuestros y extorsiones y trabajamos este delito. Bueno, ¿qué es el secuestro? Aquí es muy importante que conozcamos las características del secuestro, ya que hay unas extorsiones que por la forma de operar, el modus operandi como lo llamamos ya técnicamente, bueno, se llegan a confundir en estos delitos. Entonces sí es muy importante, primero, saber qué se trata de un secuestro y las medidas preventivas. El secuestro es la privación ilegal de la libertad, es la privación ilegal de la libertad y hay una exigencia económica, nos piden una cantidad o hacer o dejar de hacer alguna actividad. Estamos hablando de algo físico, donde una de las características principales, donde hay violencia en la mayoría de las privaciones ilegales de la libertad. Un ejemplo tal vez muy sencillo es, yo salgo del cajero y salgo distraído, me abordan y me privan de la libertad, pero a su vez también hay una exigencia económica hacia las familias. De eso estamos hablando de un secuestro, está tipificado así en la ley. Nosotros como área de inteligencia, lo que hicimos es generar diferentes estrategias para los diferentes tipos de secuestro que hay en el país, principalmente aquí en la Ciudad de México. ¿Con qué finalidad hicimos esta división? Para poder aplicar una estrategia adecuada a cada modus operandi. Tenemos el secuestro de alto impacto. Este secuestro es operado por organizaciones criminales altamente especializadas y sus objetivos son el daño económico de la familia y la creación de un impacto social y político. Es muy cierto que este tipo de secuestros no es muy frecuente en nuestro país o inclusive en la Ciudad de México. Sin embargo, sí hemos atendido casos de secuestros de alto impacto, pero la finalidad es el daño económico, pero también el impacto social. A lo mejor por ahí muchos se llegaron a enterar del secuestro de Diego Fernández de Ceballos. Ese es un secuestro de alto impacto. También tenemos el secuestro express, que es operado por bandas que no son fuertemente organizadas y es por delincuencia común y opera en un corto periodo de tiempo. Si se dan cuenta, es todo lo opuesto al secuestro de alto impacto. Y esto a veces se puede generar desde un robo y puede mutar ahí el criminal o los criminales y se puede dar un secuestro express. Y tenemos el secuestro por delincuencia organizada. ¿Qué es el secuestro por delincuencia organizada? Es una combinación de un secuestro de alto impacto, de un secuestro express, y es el más común en nuestro país, o en este caso en la Ciudad de México. Es operado por organizaciones criminales conformadas en células. ¿A qué me refiero con células? Bueno, que hay una persona que a lo mejor lleva la negociación por parte de los delincuentes, habla con la familia, hay otra persona, una o dos personas que pueden, que su función es cuidar a la víctima en algún lugar de cautiverio y otra persona que a lo mejor se va a dedicar a pasar información o a cobrar. Esto puede ser 3, 4 personas dependiendo de la estructura. Eso es lo más común en los secuestros por delincuencia organizada. Para que ustedes me entiendan mejor, el secuestro, aquí manejamos unas características específicas en los 3 tipos de secuestro. Por ejemplo, en el secuestro de alto impacto, la exigencia que piden son en dólares y comúnmente los pagos son en dólares. Como se los mencionaba, es un impacto tanto económico, pero también político. El cautiverio me refiero al tiempo en el que la víctima se encuentra secuestrada o privada de su libertad. ¿Cuál es el tiempo de cautiverio? De 8 a 23 meses. El caso que atendimos de 23 meses, estamos hablando que ya son más de 2 años. Entonces, estamos hablando de un perfil diferente, tanto económico, político. Es un perfil inclusive del gente con mucho dinero, pero también con cierto impacto, ya sea en un deporte, ya sea en un tema político, pero que va a causar un impacto social. La comunicación. ¿Cómo se da la comunicación en este tipo de secuestros?
Bueno, la comunicación, eso es algo bien importante en el de alto impacto. Ahí nunca vamos a recibir llamadas, nunca vamos a tener una llamada telefónica, por lo tanto nunca va a haber una voz. ¿Cómo se comunican estos sujetos? Es vía internet, mensajes encriptados. Vía internet me refiero a que pueden llegar correos electrónicos. Mensajes encriptados es los mensajes que a veces encontramos en los periódicos donde se vende un rancho, un yate, un terreno. Así son los mensajes encriptados y el servicio de mensajería y paquetería. Si se dan cuenta, aquí no hay comunicación. Ojo, no perdamos de vista que el tiempo de cautiverio, el menor que hemos atendido es de 8 meses y el más prolongado de 23 meses. Y los mecanismos de presión son los periodos de silencio. Obviamente, esto es congruente con lo que hablamos de lo del tiempo de cautiverio. No hay llamadas, entonces los periodos de silencio donde no hay comunicación entre el secuestrador y la familia son muy prolongados. Puede ser 1 o 2 meses. Los mecanismos de presión son fotografías, videos, cartas de puño y letra de la víctima, y el daño físico es mínimo. Es mínimo. ¿Por qué? Porque su finalidad o su objetivo es diferente. No es tanto causarle un daño físico, sino más un daño económico y político al país. ¿Ok? Como se los mencionaba en un inicio, no es muy común este tipo de secuestros. Es muy raro. Sin embargo, sí hemos atendido y tenemos el antecedente. El secuestro expreso, bueno, la exigencia son pesos mexicanos, son cantidades, piden cantidades accesibles para la familia, entre comillas, porque debemos de tomar en cuenta que son delincuentes y de los delincuentes no se detienen para ver si la familia en ese momento tiene algún problema económico, de salud. Ellos lo que piden es dinero sin saber cuál es el contexto real de la familia. Y el cautiverio, el tiempo que se está secuestrado, puede ser horas. Inclusive, comúnmente, este tipo de secuestros son menos de 24 horas. ¿Cómo se da la comunicación en estos tipos de secuestro? Muchas llamadas telefónicas, muy constantes y en corto tiempo. Eso es algo muy característico del secuestro express. Y los mecanismos de presión, los mecanismos son lo que ocupa el delincuente para presionar a la familia, son las amenazas, de entrada a la parte psicológica, en ocasiones fotografías enviadas por WhatsApp. Eso es muy común. ¿Por qué? ¿Por qué estoy explicando el de alto impacto y express? Y dejo al último el de delincuencia organizada. Como se los mencioné en la diapositiva anterior, es una combinación de estos dos tipos de secuestro. Y este secuestro de delincuencia organizada es el más común en nuestro país o en la Ciudad de México. ¿Cómo se dan las exigencias? Bueno, puede ser en dólares y pesos mexicanos, y comúnmente, o la mayoría de los casos de secuestro por delincuencia organizada se pagan en pesos mexicanos. El cautiverio puede ser días, 3, 7 días, 8 días, 2, 3 o 5, 6 meses. El tiempo es muy variable, depende de la estructura de cada organización. La comunicación, pues empezamos con llamadas telefónicas, se pueden presentar mensajes de texto, mensajes de WhatsApp y en ocasiones pues vía internet. Y los mecanismos de presión los básicos son amenazas, presión psicológica, fotografías, videos. Dentro de esas fotografías o videos podemos ver tortura, mutilaciones, violaciones, y obvio, en el tema de mutilaciones, pues la parte que conocemos, ¿no? Dedos, orejas, dientes o manos. Esto se escucha muy fuerte y muy impactante, pero ¿qué sucede? Que si nosotros como especialistas llevamos una estadística y obvio llevamos un control de los secuestros que hemos atendido, del 100% de los casos de secuestro en nuestro país o en la Ciudad de México, el daño que tenemos hacia las víctimas como una mutilación es mínimo, tenemos menos del 2% de los casos. ¿Por qué les menciono esto? Porque es algo característico en el mecanismo de presión. Todas las bandas de secuestradores van a mencionar 3 puntos importantes. No meter a la policía, mencionar que le van a causar un daño físico y obvio la exigencia económica. Son 3 puntos importantes que siempre van a mencionar en todos los secuestros. Pero la mayoría de la gente lo que ve es lo que sale a veces en los medios de comunicación. Por eso es muy importante y que se pudo dar esta plática,
porque lo que queremos es que nosotros, con la experiencia que tenemos, con lo que nosotros trabajamos, que ustedes lo conozcan de manera muy general para que entiendan cuál es el fenómeno de estos sujetos. ¿Por qué empezó a crecer mucho el tema del mecanismo de presión, de mencionar que van a mutilar a la víctima? Bueno, a lo mejor muchos han de recordar al famoso Mocha Orejas. ¿Qué sucedió? Pues bueno, algo bueno fue que lo detuvieron. Desgraciadamente también hubo un impacto negativo en los medios de comunicación. Le dieron mucha difusión, de tal forma que pues, obviamente los medios de comunicación le van a llegar a la familia, al empresario, al empleado, pero también le llegan a los delincuentes. Entonces, ¿qué va a hacer el delincuente? Ah, bueno, pues si yo sé que se puede hacer eso, no, a lo mejor no tengo la estructura, no es mi modus operandi, pero siempre lo voy a mencionar. Y eso es algo que a veces la sociedad no sabe, ¿no? Pero es algo muy común. Bueno, esas son las características. Ojo, el más común es delincuencia organizada y si nosotros ponemos como el segundo que es más frecuente, pues sería el express. Alto impacto es muy diferente. Y de ahí nosotros nos vamos dando cuenta en qué perfil nos puede afectar, ¿ok? ¿Por qué les menciono esto? Porque obvio el secuestrador lo que va a hacer es dimensionar, potencializar la información o las amenazas de tal forma que a la familia o al afectado perdemos la realidad o ya no somos objetivos. ¿Se entiende por qué? Porque somos humanos. Esto se maneja a través de conductas humanas. Entonces, es parte del trabajo de inteligencia que hacemos nosotros, estudiar el perfil del secuestrador, del extorsionador y obvio los diferentes modos operandi, pero también cómo está construida nuestra sociedad, educación, cultura, política, todo eso nos va a ayudar a determinar qué estrategia vamos a aplicar. Que dentro de los tipos de secuestro y las características, de ahí vamos a sacar los diferentes modos operandi. Y de aquí, si se dan cuenta, ustedes mismos van a empezar a sacar medidas de prevención. Bueno, dentro de una de las modalidades tenemos el coyuntural. ¿Qué es el coyuntural? Básico. Los blancos son elegidos por apariencia o imagen, operado por la delincuencia común. ¿Cuál es uno de los puntos importantes para un delincuente, en este caso un secuestrador, que no tiene estudiada a la víctima? Pues que vaya bien vestida, que maneje alhajas, que sean muy frecuentes en algún lugar para comer, alguna plaza. Inclusive nos ha pasado mucho con los adolescentes. Y eso ahí depende también de los padres qué medidas de prevención pueden sacar de estas diapositivas. Ojo, en las vacaciones, bueno, ahorita por la pandemia se bajó un poco esa parte, pero eso es muy común en las vacaciones. El papá se saca el carro con un crédito de 3, 4 años, un carro a lo mejor bien, nuevo, y lo que hacen es, el adolescente lo pide para irse con los amigos, con la novia, obviamente no tienen la madurez, no tienen la educación, y a veces los papás también descuidan mucho esa parte, y andan para arriba y para abajo en la noche, saliendo del antro, muchas cosas, donde el delincuente va a decir, bueno, un adolescente con un carro nuevo, no saben si lo están pagando, ya lo pagaron, bueno, es un punto importante para seleccionar a su víctima. O una persona que a lo mejor dice, no, trae un reloj muy caro, trae muchas cadenas y ropa de marca, a lo mejor la compró ya por segunda mano. Pues, lo que va a hacer el delincuente que no va a preguntar, va a actuar dependiendo cómo va a seleccionar y va a ser el que aparente una mejor posición. Entonces, eso aparte nos compete a nosotros como sociedad también prevenir ese tipo de delitos. Tenemos el autosecuestro. El autosecuestro se escucha muy simple y a veces hasta nos da risa, pero uno de los problemas del autosecuestro es que este modus operandi se puede salir de control. ¿Qué es el autosecuestro? Su nombre lo dice. Es realizado o simulado por la propia víctima. Puede ser en complicidad con el primo, el tío, la novia, el novio. Puede ser en ese sentido, a lo mejor no va a correr un riesgo porque no está en manos de secuestradores. Pero nosotros como especialistas, como criminólogos, como psicólogos, como abogados, ¿qué vemos? ¿Qué efecto negativo vemos? Una es, si una persona que no es delincuente o una persona que en un momento ya tiene problemas ahí de autoridad, comete un autosecuestro,
lo que va a hacer es, va a subir de rango. Así se manejan en las conductas para poder llegar a ser un criminal. Va a subir de rango y va a empezar a hacer cosas peores. Dos, nos ha tocado un caso que por cuestiones de ética, no voy a mencionar nombres, pero donde 3 amigos se pusieron de acuerdo. Uno fue la víctima, la supuesta víctima, y 2, los que apoyaron ahí y estuvieron planeando junto con la víctima. ¿Qué sucede? Que de repente uno de ellos dijo, no, yo ya no quiero esto, creo que se está saliendo de control, tu familia ya fue a preguntar con mi familia y creo que ya fueron a poner una denuncia con secuestro y ya no quiero esto. Se va, pero el otro dice, no, no hay que seguirle, mira, sí le podemos sacar dinero a la familia, se querían ir a un fin de semana a Acapulco. ¿Qué sucede? Que de repente la misma víctima dijo, no, creo que pues ya no, porque ya no va a funcionar, ya creo que se está saliendo de control. Entonces la persona, el otro compañero que se quedó, el otro amigo, lo que hizo es, dice, bueno, es que si tú te vas, a tu familia te va a perdonar y no pasa nada, pero si se descubren que yo estaba atrás, pues hasta la cárcel me pueden echar, ¿no? Su forma de pensar, ¿qué hizo en su desesperación? Privó de la vida a su compañero para que no lo echara de cabeza. Entonces, algo que a lo mejor para muchos puede ser algo muy simple, créanme que esto se puede salir de control. Y así funciona. No sé si me puedan apoyar con sus micrófonos apagados, por favor. Y algo que deben entender ustedes, que un secuestrador no nace siendo secuestrador. Necesita cometer diferentes delitos para ir subiendo en este tipo de conductas ilícitas. Un ejemplo, un secuestrador empieza robando o asaltando en transporte público, luego casa habitación, y luego es el extorsionador, y de ahí a la parte más alta, que es el secuestrador. Entonces tienen diferentes perfiles. Entonces, por eso el autosecuestro es, lo estamos tomando en cuenta, pero también depende mucho los papás. Tenemos un caso reciente donde un adolescente ya lleva desaparecido unos días, resulta que por las áreas de inteligencia, obviamente se gastan recursos, telefonía, geolocalizaciones, personal que se asigna 24 horas para estar monitoreando a lo mejor la parte de los audios, la parte de los investigadores, y resulta que el adolescente anda en otro estado de la República. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya indagamos más, en el momento, pues los papás es también un problema donde saben más, tienen más información y obvio por cuestiones de ocultar o piensan que uno los va a juzgar, pues bueno, resulta que la señorita pues tenía un novio que no la dejaban ahí tener esa pareja, y aparte pues en algunas fiestas se drogaba. ¿Qué decía el papá? Bueno, pues bueno, son adolescentes, no queremos que caigan en un vicio, pero que vaya conociendo. El punto es que una conducta lleva a otra. Y es algo que debemos entender, sentido común. Si nosotros queremos comprar un refresco, vamos a ir a la tienda, al Oxxo, al supermercado, Bodega Aurrera, a la tienda que ustedes quieran. Si queremos comprar un medicamento, vamos a ir a la farmacia. Pero si queremos comprar alguna droga, no vamos a ir a un lugar de esos establecidos. Esos lugares donde está prohibido y que en un momento dado, ¿quién vende ese tipo de drogas? Pues personas que se dedican a cometer delitos y así sucesivamente. Entonces, obvio, se van relacionando con gente que en un momento dado les genera otras ideas, les genera inclusive, les maneja otra expectativa de vida. Por eso es muy importante que se maneje la parte del autosecuestro. El virtual y extorsión. Este es una extorsión. De hecho, lo voy a mencionar muy ligeramente porque el licenciado Gerardo se los va a explicar a detalle, pero que quede claro. ¿Por qué nos llevamos el tiempo para explicar los secuestros y las características? Porque específicamente este delito, que se llama extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual, lo que hacen es hacerle pensar a la familia que tienen en este caso a la víctima, a su hijo, a su hija secuestrado, y a la víctima le hacen pensar que sus papás o sus tíos o su jefe está secuestrado. Me voy a quedar hasta ahí porque, bueno, el licenciado Gerardo nos va a hacer el favor de explicarles a detalle todo esto. Pero estamos hablando de una extorsión. Lo que no quiero es que se confundan, que tengamos bien claro qué es un secuestro y qué es una extorsión, ¿ok? Bueno, para que ustedes conozcan,
el 100% de los casos, un ejemplo, tenemos 100 casos en la fiscalía de secuestro, ¿dónde tenemos éxito? ¿Qué cantidad? Mucha gente dice, bueno, y no matan a la víctima porque el secuestrador dijo que lo iban a matar, o nosotros vimos en el periódico que lo mataron por no pagar la cantidad. Para que ustedes conozcan, cuando una familia se acerca con nosotros y es asesorada y se aplica todo lo que tenemos, la metodología, la investigación, los ciclos de inteligencia, la parte operativa, todo lo que se tiene que aplicar en cada caso, bueno, pues tenemos una efectividad del 98%. Es una efectividad, créanme, enorme. ¿Pero por qué el 98%? Porque estamos hablando de conductas. Y el 2% es aquellos casos que son simulados como secuestros, pero la finalidad es venganza o ajuste de cuentas. Y esos a veces son los delitos que dicen, no, es que lo mataron, salió en el periódico y lo mataron por no pagar. No, porque ya llevando las investigaciones son personas o víctimas que desgraciadamente tenían un problema con algún dinero, con algún ajuste de cuentas, inclusive hasta pasionales. Por eso no podemos tener el 100% de efectividad, porque estamos hablando de ese tipo de situaciones. Los disfrazan como secuestro, pero la finalidad es causarle un daño mucho más grave que el económico. ¿Ok? Les voy a explicar rápido cómo es esta área de inteligencia. Es algo muy general. Obviamente, yo creo que ustedes me entienden que no podemos explicar a detalle qué hacemos en el área de inteligencia. ¿Por qué? Porque su nombre lo dice, somos un área de inteligencia en la cual se manejan muchas cosas confidenciales. Pero para que ustedes conozcan, estamos estructurados por un área de manejo de crisis y negociación de secuestros, que es donde su servidor estoy a cargo, y hacemos estrategias para la negociación, manejo de crisis y generación de información sustantiva. Eso es lo que hacemos, somos policías, pero obviamente con una especialidad. Y tenemos el área de análisis táctico, que es el que procesa toda la información que se llega a dar de telefonía, los productos de investigación de redes técnicas, los números, dónde se cruzan, dónde se ubican, el manejo de fuentes y base de datos, de bancos, de a lo mejor de alguna plataforma. Toda esa información, junto a lo que sale del área de manejo de crisis, y a su vez esa información se va transformando para el área de investigación de campo. El área de investigación de campo son los compañeros que hacen trabajos afuera en calle, la investigación de campo, vigilancia y seguimiento y recopilación de indicios. Hay muchas cosas que se trabajan de esa forma. Ahora, todo esto, el trabajo de inteligencia, pues nos va a llevar a una intervención operativa. Solamente así. Nosotros, como área especializada, como fiscalía especializada, no hacemos una acción operativa nada más por venir a denunciar y el siguiente paso es hacer una acción operativa. Necesariamente se tienen que generar líneas de investigación. ¿Qué sucede? El secuestro es el delito más delicado que hay en el país, porque estamos hablando de una vida humana. No estamos hablando de una recuperación de un vehículo, no estamos hablando de una situación de robo, casa, habitación, estamos hablando de una vida humana. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos y aplicar la parte de inteligencia de la policía. Todo el perfil que se tienen por parte de los policías de las áreas de manejo de crisis, análisis táctico, investigación de campo, inclusive el área operativa, todos tenemos un perfil de licenciatura hacia arriba, maestría, doctorado, pero todos tenemos una especialidad, pero el perfil es licenciatura hacia arriba, porque ya no estamos hablando de una policía como antes, ya es una policía, por eso es una fiscalía especializada, por eso somos áreas de inteligencia. ¿Ok? Bueno, me voy a saltar un poco esta diapositiva porque es más o menos lo que estamos explicando. Y la recomendación que debemos hacer en un caso de secuestro. Tenemos diferentes puntos. Recuerdo que en alguna ocasión que tuvimos una ponencia en algún estado de la República, un medio de comunicación nos decía, bueno, así como son una fiscalía, así como son una policía especializada, deben de tener pues recomendaciones muy específicas para prevenir el secuestro. Y realmente no es así. No se tienen recomendaciones específicas porque hay que estudiar el fenómeno y hay que entender que un secuestro se puede evitar desde las recomendaciones más básicas. Si yo no quiero que en la calle poder ser un blanco para que me puedan robar mi cartera, mi celular, mi reloj, voy a buscar dos formas. Una, no ir distraído en la calle y andar con el teléfono o estar pensando en otra cosa y no poner atención a lo que voy. Y dos, no voy a ser ostentoso. Entonces, voy a evitar todo eso.
Otra recomendación, bueno, no quiero que en un momento dado lleguen a asaltar o a robar en mi casa, pues entonces voy a ser más inteligente, voy a checar, cuando salga voy a voltear para todos lados, a lo mejor no voy a salir, no voy a ser muy mecanizado en mis horarios, sino si mi salida es a las 8, pues entonces me paro antes, salgo 7:30, 7:40, en todas las ocasiones a lo mejor a las 7. El problema es que nosotros como sociedad, como personas, a veces queremos todo muy fácil, el paso 1, el paso 2, el paso del 3, sin hacer un esfuerzo. Y recuerden que esa es la parte principal de nosotros, la prevención. Entonces, sí tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Cómo? Pues a lo mejor levantarnos más temprano, buscar otras rutas, no dar información. Y es una cultura que debemos de tener y trabajar con las personas. Me voy a desviar un poco del tema, aprovechando que tenemos aquí al licenciado Gerardo. Y lo mismo pasa en las extorsiones. Luego mucha gente dice, es que ¿cómo pudieron sacar información de nosotros? Pues porque no platicamos y dejamos que el niño conteste, porque a veces, oye, somos de Sky y queremos, no sé si está el titular, no, ya estamos dando el nombre, horarios, a veces estamos contestando encuestas, que para ganar premios, encuestas para una tarjeta departamental y subimos a redes sociales toda nuestra vida. Bueno, todo lo que subimos a redes sociales es público. Aquella persona que diga, no, es que yo tengo mi cuenta privada y no tengo casi amistades, créanme que todo lo que está en redes sociales es público, todo. Hoy en día ya hay hasta en YouTube tutoriales para poder entrar a una red social sin ser hacker, sin ser un especialista. Entonces, hay que cuidar mucho. Pero de las recomendaciones que me gustaría resaltar es recomendar no comprometer ni ofrezcan alguna cantidad antes de recibir un apoyo de la autoridad. Ojo, esto es hablando de un secuestro. ¿Qué hacen las familias? ¿Cuál es la lógica de una familia que es afectada por un secuestro? Bueno, primero, lo que quiere es resolverlo con base al sentido común de la familia, el razonamiento de la familia. Pero créanme, la lógica y el razonamiento de la familia es todo lo opuesto de la lógica y el razonamiento del secuestrador. Lo que quiere una familia es, bueno, me dijo que no metiera a la autoridad porque están metidos o porque tal vez son ellos o porque si no le va a hacer daño a mi familiar, no la meto. 2, me están pidiendo 5 millones de pesos, pues bueno, hago todo lo más que pueda y entre más dinero le puedo juntar, me lo va a regresar más rápido. Pero ahí viene el problema. Ahí viene el problema, ¿por qué? Porque recuerden que un secuestrador va a ver a una víctima no como el padre, no como el hermano, no como el sobrino, no como el novio, sino lo va a ver como una mercancía. ¿Y cuál es el error muy común que se da en el secuestro cuando una familia no está asesorada? Pues empezar a ofrecer cantidades muy elevadas. Entonces lo que hace este sujeto, lejos de solucionarlo rápido, se va a prolongar. Es toda la lógica, todo lo diferente a la lógica de una familia. Y lo peor, que un secuestrador puede en un momento dado cobrar una cantidad y no regresarlo y llevar una renegociación o causarle un daño más grave, que es privar de la vida a la persona. ¿Por qué? Porque no se llevó una estrategia adecuada. Entonces, eso es muy importante. ¿Qué es lo que buscamos? Pues cuando vivan un tema de secuestro, que se acerquen con una unidad especializada del combate de secuestro. En todos los estados hay. ¿Y por qué les comento que en todos los estados? Porque su servidor y otros mandos trabajamos hace muchos años para capacitar a las unidades especializadas al combate del secuestro, que son las UEX. Todos los estados lo tienen. Obvio, en el Estado de México y en la Ciudad de México pues, son las fiscalías especializadas. Pero también está Guardia Nacional, que también tiene un área de secuestros, donde venimos nosotros, hace unos años estábamos ahí, está la Agencia de Investigación Criminal, está la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya tiene un área de secuestros con personal especializado. Hoy en día ya hay mucha estructura en el tema de secuestro, pero esto es lo más importante. Lo que queremos es que no estén divagando, que en un momento dado no vayan a las alcaldías nomás a poner una denuncia por secuestro. Sí se las van a aceptar, pero estaríamos perdiendo tiempo. Entonces, lo que hicimos es darles el número directo de la guardia y obviamente en un secuestro es sí o sí, se tiene que hacer una denuncia. Mucha gente dice, no, es que quiero que me ayuden, pero quiero que sea anónimo. Es ilógico, no se puede ayudar en un tema, no podemos intervenir nosotros como especialistas en un secuestro con una denuncia anónima. A lo mejor dicen, bueno, les doy el teléfono de donde me hablaron. Sí, lo vamos a localizar y luego, no donde estén marcando, van a tener a la víctima.
no donde en un momento dado van a tener a la víctima. A lo mejor algunos números van a salir del penal y los delincuentes están afuera. A lo mejor lo sacaron al Estado de México, otro estado cerca de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, ¿no? Y obviamente estos sujetos no se van a conocer si es que trabajan por cel. Un secuestro no se trabaja de manera anónima, es sí o sí hacer una denuncia. La diferencia es que este es el número directo de nosotros, de las 24 horas, todos los días del año, y va a contestar personal especializado en el tema de secuestros. Aquí algo bien importante, lo que queremos es ser responsables y tener esa cercanía de autoridad como fiscalía especializada con la sociedad, pero de manera responsable. Nosotros le apostamos a que no nos llegue a pasar lo que desgraciadamente ha sucedido con el 911, que el 70% de las llamadas son de broma y el 30% son llamadas reales. Cuando nosotros tenemos mucho trabajo, inclusive mucha gente, cuando nosotros detectamos que se trata de un autosecuestro, pues lo que hacemos es bajar esa parte de recursos, tanto de personal como de tecnología, ya enfocamos únicamente guiado a una localización, porque no está secuestrado, es una localización, no una recuperación, y empezamos a trabajar de diferente forma. Pero imagínense que nosotros nos dedicamos nada más a tener casos que en un momento dado no quieren, no se dejan ayudar y que a su vez, pues bueno, no corren un riesgo como un secuestro real, pues entonces ahí es donde nosotros sí batallamos porque tenemos que hacer un doble trabajo cuando le podemos invertir a un caso mucho más peligroso o donde sí puede estar en riesgo la vida de una víctima, ¿ok? Ese es el teléfono. Al final les vamos a, por medio de la persona que organizó la plática, les vamos a dar unas cápsulas que ya hemos hecho con el área de comunicación social, cápsulas que vienen todas estas recomendaciones mucho más detalladas con el teléfono de la Fiscalía Especializada. Y bueno, recomendaciones son cápsulas que ustedes la van a poder inclusive eh, manejarla o proporcionársela a su familia, ¿ok? Ser hermético, no divulgar el acontecimiento en redes sociales o clubes deportivos o la escuela o centros de trabajo. Ojo, en un secuestro no funcionan las redes sociales. Mucha gente dice, bueno, es que subieron que un carro rojo se lo robaron en tal calle y si lo han visto, hablen a la policía y avisen a tal número y todo. O a lo mejor si están asaltando en la colonia fulana de tal, pónganse listos y todo eso. Eso tal vez pueda tener un efecto positivo. Pero en un secuestro no, es todo lo contrario. En un secuestro lo que va a pasar es que va a haber un daño para la víctima. ¿Y cuál es la lógica del secuestro? Bueno, secuestran a una persona, se la pueden llevar con su carro, su portafolio y lo principal, su celular. Y si nosotros empecemos a difundir todo eso, ¿a quién le va a llegar toda esa información? Pues a los delincuentes que tienen el celular, a los delincuentes que tienen a la víctima con sus cosas. Y lejos de ayudar, lo que va a pasar es pues va a complicar más la situación o le van a causar un daño más grave a la víctima. Nos ha pasado en casos donde hemos llegado, donde la familia en un inicio no había contactado a la autoridad, y ya cuando llegamos, las llamadas del secuestrador es, ay, si ya me di cuenta que ya lo subieron a redes sociales, pues a todas esas personas que pediste apoyo y todo eso, pues dile que te cooperen y ahora no quiero tanto, ahora quiero más por todo el movimiento que están haciendo. Entonces, lejos de ayudar, afectamos. Dentro de todo lo malo, eso sería como que lo que no estaría tan grave. Pero, si nosotros hablamos del daño físico, pues entonces le pueden causar un daño físico mucho más grave. No se van a desquitar con el que está subiendo a redes sociales que secuestraron a fulano de tal, que las oraciones que para que fulano de tal regrese pronto a su casa porque estaba secuestrado, no van a causarle daño a ellos ni a nosotros como autoridad, sino es a la víctima. Entonces, debemos ser muy inteligentes, debemos ser muy herméticos, muy discretos, y lo más recomendable, si ustedes saben de un secuestro, pues proporcionen el número o inclusive díganle, vayan a la Fiscalía Especializada. Si es en la Ciudad de México, es aquí en la Alcaldía de Azcapotzalco, y si es en el Estado de México, son las UEX. Hoy en día, si ustedes ponen en internet UEX, Unidades Especializadas al Combate del Secuestro, les va a salir las del todo el país y el número de contacto. Entonces, ahí es donde podemos ayudar, de esa forma podemos ayudar. ¿Ok? Bueno,
Los voy a dejar unos minutos. Voy a dar introducción a este tema. Si es necesario, más adelante volvemos a tocar el tema de secuestro. Podemos hablar mucho más, modus operandi, pero lo que quiero es que nos quede claro qué es un secuestro. Es una privación ilegal de la libertad. Estamos hablando de que a una persona se la llevaron en contra de su voluntad. Puede ser una o dos personas o tres personas afuera de su trabajo, afuera del cajero, saliendo de su domicilio. Estamos hablando de una privación de la libertad en contra de su voluntad. Y hay una exigencia económica hacia la familia. Pero estamos hablando de una persona física, de una persona, una víctima física que se la llevaron a un lugar de cautiverio, un terreno baldío, un carro en el caso de los secuestros express, una vivienda, a lo mejor una construcción en obra negra, un condominio, X puntos, diferentes puntos de lugares de cautiverio que existen. Bueno, se la llevan y contactan a la familia. Entonces estamos hablando que hay un delincuente físico que en un momento dado privó de la libertad a la víctima y se la llevó a un punto y hay una exigencia económica. Eso es el secuestro, ¿ok? Y la extorsión es un delito donde también hicimos una clasificación. Tenemos la extorsión directa y la extorsión indirecta. Así, muy simple. La directa es cuando hacen presencia física, pero no existe una privación de la libertad. No hay una privación. Yo me presento a un comercio y le dejo un teléfono que se comunique con fulano de tal y ya se comunica los dueños de la tienda y soy del Cártel Jalisco de Nueva Generación, de la Unión de Tepito, que los Zetas, que el Cártel del Golfo, X grupo delictivo. Comúnmente mencionan el que está, como se dice vulgarmente, el que está de moda. Entonces, soy el Cártel Jalisco Nueva Generación y para darte protección te tengo vigilado, sé que trabajas al lado, hay una paletería y del lado derecho hay una tintorería, eso, pues bueno, son cosas que un delincuente se presenta físicamente, puede dejar una cartulina, puede dejar un teléfono, puede dejar un recado. Entonces estamos hablando de alguien que hace presencia física, ¿ok? Y tenemos la extorsión indirecta, que es llevada a cabo en su gran mayoría vía telefónica, la que ustedes conocen. La de mamá, me secuestraron, o a ver, soy el comandante fulano de tal y para darle seguridad quiero tanto, o que somos la organización fulana de tal y que los tenemos vigilados. Pero todo es telefónico, ahí no hay una interacción física. Aquí algo bien importante, en un secuestro se lleva una negociación porque hay una víctima de por medio, está la vida de una persona de por medio y se lleva una negociación con inteligencia y conociendo el modus operandi, ¿no? Pero en una extorsión no se puede llevar una negociación, sentido común. ¿Cuál es la forma de pensar del extorsionador? Ah, bueno, si me dan 5, después pido 6, después pido 7, después pido 8, después pido 9, y es un cuento de nunca acabar. Y al final va a afectar emocionalmente la salud de las víctimas y la parte económica. Entonces, en una negociación no se lleva, en una extorsión, perdón, no se lleva una negociación. Más adelante, con la explicación del licenciado Gerardo, vamos a poner más claro esto. Bueno, dentro de estas extorsiones directas, pues tenemos lo que les mencionaba, la intimidación por medio de disparos. En ninguno de estos casos de extorsiones es causarle, no tienen la estructura y la finalidad no es causarle un daño físico, sino un daño económico y obvio tenerlo manipulado psicológicamente, pero van a aplicar diferentes estrategias para intimidar a la familia, como la intimidación por medio de disparos, envíos con cajas de cabezas de animales, arreglos florales, visita de cortesía para el cobro de renta. Puede haber más, pero son las más comunes, sin causarle un daño físico a las víctimas, sino es estrategias para intimidar más a los comerciantes, dueños, empleados o familias. Y la extorsión indirecta, bueno, es el tema de la extorsión donde fingen la voz de una niña, de un niño. En este caso, ahí entra la extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual, el familiar detenido que viene del extranjero, que no tenía documentado todo, que trae dólares y muchas cosas de esas. Ganadores de premios, supuestos miembros de organizaciones criminales, amenazas de daño hacia la familia o hacia uno, y engaños de empleadas domésticas y empleados de oficina. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Todos estos son extorsiones, excepto los de ganadores de premios
y el engaño a empleadas domésticas y empleados de oficina. Esto es un fraude. Pero ¿por qué los metimos en extorsiones? Porque pueden mutar y se puede de un fraude pasar a una extorsión. Al final es el tema con el que voy a cerrar. Es un tema que les va a interesar mucho porque se está dando en las dependencias de gobierno, se está dando mucho en las empresas, pero es un fraude que puede mutar a darse una extorsión. ¿Ok? Bueno, ¿qué debemos hacer en la extorsión directa? Recomendación básica. La extorsión directa, lo que tenemos que hacer es mantener la calma, no ceder a las exigencias económicas o demandadas del extorsionador y no manifestar ninguna negativa directa. Aquí lo que tenemos que hacer es mostrar voluntad. En palabras coloquiales, mostrar voluntad para que tengamos tiempo de acercarnos con una autoridad especializada y se pueda llevar una acción operativa. Esto a veces nos da miedo, dice, no, es que si hacemos una acción operativa, yo denuncio, van a ir contra mí. Créanme que por eso el modelo de atención, por eso la forma de trabajar de la Fiscalía Especializada tiene ese éxito, porque ya se llevó un estudio, ya estudiamos el modus operandi, ya se lleva una logística de tal forma que va en pro de las víctimas, no para afectarlas, pero obvio, cerrándole los pasos y agarrando a estos sujetos, porque si nada más los asesoramos o nada más dejamos de contestarle, pues este sujeto va a ir con otra familia, luego otra familia, y nos tarde o temprano nos va a tocar. Y ahí nuevamente el número es el de la oficina. Y en la indirecta, en el tema de las extorsiones telefónicas, es mantener la calma y valorar con objetividad la situación. Ojo, aquí una recomendación tal vez que nos faltó agregar es no interactuar verbalmente con el extorsionador en la telefónica. ¿Por qué? Porque a veces, no sé si han escuchado en redes sociales o ahí en unas plataformas donde una jovencita, un adolescente se burló del extorsionador. Y eso fue bueno y malo. Fue bueno porque, bueno, pues sabemos que no tienen la estructura y lo que hacen estos sujetos es ser muy hábiles verbalmente. ¿Dónde estuvo lo malo? Pues que mucha gente subestima a un extorsionador en el tema psicológico y créanme que son mucho más hábiles que mucha gente, porque por eso tienen el éxito que tienen de sacar y afectar económicamente a una familia, con todos los argumentos que manejan, ser muy hábiles verbalmente y obvio, intimidar a través de la familia, ¿no? Entonces, es escuchar y interrumpir la llamada telefónica. Eso no necesariamente se tiene que hacer una denuncia, pero sí nos pueden hablar y los asesoramos, y si nosotros como especialistas valoramos que tiene que iniciarse una carpeta de investigación, lo hacemos y los apoyamos, pero también si no es necesario es únicamente interrumpir y proporcionarnos los datos porque los subimos a una base de datos de la Fiscalía para que posteriormente se hagan públicos esos números y ya tener nosotros ahí controlada esta situación. ¿Ok? Voy a pasar a la parte de la extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual, que nos va a ayudar el licenciado Gerardo, que es parte del equipo que está con nosotros, y regreso para cerrar la presentación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gerardo Martínez Sosa, agente de la Policía de Investigación, adscrito a esta fiscalía. Como comentaba aquí el jefe Mario Bazán Miranda, vamos a hablar del tema de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual. Bueno, este tipo de extorsión se compone de llamadas telefónicas a números fijos de forma aleatoria, esperando que esta llamada sea atendida por un menor de edad o una persona de edad avanzada o vulnerable. El extorsionador identifica como un integrante de una organización delictiva. Esta parte es muy común. Siempre para que ingresen a los domicilios por esta vía telefónica, tienen que venir de una intención de intimidación. No solamente basta con decir que pertenecen a un grupo o que cierta cuestión, sino ya viene con una etiqueta muy en específica. Ahora sí que ya sea el cártel que esté más de moda. El extorsionador solicita a la víctima un número celular y le ordena dejar descolgado el teléfono fijo del domicilio, amenazando previamente con provocar algún daño a un familiar si no cumple con lo indicado. ¿Qué sucede con esta parte? El extorsionador, ya al tener enganchado a la víctima, le da una serie de indicaciones, y como podrán ver aquí en esta fotografía, precisamente parte también de esas indicaciones es que la víctima desordene el cuarto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo primordial de que pareciera que entraron al domicilio
unos sujetos, en este caso unos supuestos secuestradores, y extrajeran a la víctima. Precisamente esta indicación que hacen los extorsionadores a la víctima es la que genera la idea a la familia que se llevaron a su familiar. También tenemos parte de esta misma modalidad de extorsión, otra categoría, por así decirlo, es cuando las víctimas previamente se encuentran hospedadas en un hotel. En esta situación, el extorsionador llama a la recepción, intimida, vean lo que digo aquí en esta parte, intimida al personal del hotel, argumentando que es un miembro de un grupo delictivo o que pertenecen a la delincuencia organizada. También añaden que tienen rodeado al hotel, que necesitan saber quiénes están hospedados, esto para que tengan ya una serie de datos de quiénes son las personas las cuales el extorsionador va a contactar, ya que si no cumple con esa exigencia, pues le va a generar un daño a la persona que trabaja en el hotel. ¿Por qué hago mucha énfasis? Porque muchas de las veces las víctimas piensan que las personas que trabajan en el hotel están vinculados o metidos en este tipo de delitos. Posteriormente, este personal ya intimidado marca el número celular proporcionado ahora sí que al de la habitación o al de la misma víctima. Asimismo, intimidan a la víctima diciéndole que si no cumple con esa petición, pues ahora sí que le van a hacer algún daño. Y le dicen para que enganchen a la misma víctima que es una llamada urgente. No dan más datos. Sin embargo, la víctima toma la llamada, como le comentaba a ustedes. Al atender esta llamada, el huésped lo amenazan con el mismo argumento. Le dicen que el personal de la recepción es parte de la organización, ahora sí que conocida de la región. Ejemplo, están en Guanajuato, que era la del Marro. Si están en Guadalajara, Cártel Jalisco Nueva Generación. Va a depender de la zona en la cual se encuentra hospedada la víctima. Ya que tienen a la víctima con el teléfono en la mano y enganchado, hacen que proporcione su nombre, su domicilio, números telefónicos, datos de sus familiares, y esos datos serán utilizados para hacer creer a la familia que lo tienen secuestrado. También una modalidad es cuando le dicen a la misma víctima, oye, nosotros venimos aquí checando el lugar, checando el hotel, quiero que tú me digas de dónde perteneces, a quién le trabajas. Entonces lo van enrolando, le van diciendo, y lamentablemente la víctima va cayendo y dando sus mismos datos, con la idea de que él pues, descarte que viene por parte de una organización criminal. Posteriormente, ya regresando a la presentación, esta supuesta privación del familiar se realiza a través de llamadas tripartitas o de conferencia para contactar a la familia con la víctima y así simular el secuestro. ¿Qué sucede en esta situación? Ya que la familia tiene los datos de la víctima, se contactan con los familiares y entonces el extorsionador hace creer que el familiar está secuestrado. Para que esto sea con un poco más ahora sí que de realismo o la simulación sea más efectiva, solicitan a la víctima un código numérico que le envían a su número particular. Esto eso vía mensajería instantánea, para que hagan un WhatsApp espejo. Y así se hacen de los contactos de la víctima. El objetivo principal de esta situación es que el extorsionador es que mantenga comunicada a la víctima con sus familiares y así ejercer ese mecanismo de presión hacia la familia. También, ya al tener los números de contacto de la familia, indican a la víctima que se tome unas fotografías con ciertas características, por lo regular son con las manos en las espaldas o en una posición donde se vean desgastados, para que la familia piense que pues el secuestrador le está tomando esas mismas fotos. Ya que de no hacerlo, pues igual amenazan a la víctima que le van a causar un daño pues, a su familia. O simplemente utilizan otros mecanismos y accede la misma víctima. Parte de las recomendaciones que esta fiscalía da a la ciudadanía es mantener la calma y valorar siempre con objetividad la situación. No proporcionar datos personales, ahora sí que al extorsionador, como número celular o nombre completo o la dirección del domicilio donde está llamando. Inmediatamente contactar a los especialistas en ese tipo de delitos. En este caso somos nosotros la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, aquí ubicados en la alcaldía Azcapotzalco. También hay que escuchar con mucha atención la llamada telefónica. Si bien nos están diciendo que nuestro familiar se encuentra secuestrado, tomemos nota, pongamos atención y simplemente mantenemos la calma. Posteriormente, no hay que ceder a las exigencias económicas demandadas por el extorsionador.
En caso de que la exigencia sea para liberar a algún familiar supuestamente privado de la libertad o para evitar que sea remitido o sufrar gastos de daños a terceros, solicitar el nombre completo y los datos de la víctima para comprobar que no sea una extorsión. No realizar depósitos o recargas a números telefónicos, no realizar depósitos de ningún tipo, mantener contacto con la supuesta víctima de secuestro por mensajes vía SMS y no mensajería instantánea, ya que como les comentábamos, aquí la parte de que el WhatsApp espejo se hace uso por parte del extorsionador, pues la recomendación principal es que se manden los mensajes vía SMS. En caso de que la víctima haya realizado algún depósito a sus familiares, aquí nosotros les demostramos el teléfono de la fiscalía y también el teléfono de la guardia, que es el 55 53 45 50 26, como anteriormente ya se había mencionado. Una parte igual de manera muy general quisiéramos demostrarles es la parte de la utilización de la plataforma de WhatsApp. Aquí, ¿qué sucede? Como se comentaba anteriormente, el extorsionador utiliza ya sea el código de barra, o así que el código QR que se genera a través de la misma aplicación, o se hace uso de un código numérico. Créame que esto no es de hackers, no es de alguna ciencia que sea más allá del uso común. Sin embargo, al estar la familia en crisis, créame que hace pensar muchas cosas cuando la familia está en esa situación. Aquí en esta presentación podemos ver una idea de cómo es el código que se envía a través de WhatsApp. Y con la liga que se presenta es como hace el extorsionador el WhatsApp espejo, donde obtiene los números de contacto de la víctima. Sin embargo, son los números de contacto, pero sin el nombre del titular. Entonces, es ahí cuando también la víctima participa en proporcionar de quién es cada número, y es donde contactan a los familiares, a los amigos, o principalmente la persona que tenga una capacidad económica para el tema de esta extorsión. Igual, parte de lo mismo en esta diapositiva, y pues se hacen valer del WhatsApp. Igual aquí les presentamos unas capturas de pantalla en donde amablemente una víctima nos proporcionó. Aquí verán un vehículo de color azul en la cual los extorsionadores argumentaban que ellos tenían a la víctima. Sin embargo, esas fotos fueron extraídas, ahora sí que de la galería misma que se queda almacenada en el WhatsApp, y entonces generan otro tipo de situación y creen la familia que su familiar sí se encuentra verdaderamente secuestrado. Igual en esta parte quisiera que fuéramos muy prudentes en tema de las fotografías y que pues no las tomáramos, ¿no? Por respeto a las víctimas. Y como podrán ver, son posiciones en donde el extorsionador indica a la víctima que pose, para que posteriormente los familiares pues, los tengan y crean que ahora sí que la víctima se encuentra secuestrada. Estos son de casos reales y víctimas aquí de la Ciudad de México. De igual manera, como les explicaba anteriormente, en esta parte hay dos posiciones, una con un fondo distinto a la otra. Sin embargo, una característica peculiar es que en una aparece de color rojo y pareciera que es sangre, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, aquí el personal que atendió esta situación nos indica que las víctimas le comentaron que era jugo de agua de Jamaica, y por eso pareciera que fuera sangre, pero en realidad no es. Son indicaciones que genera el extorsionador para que la familia acceda a las exigencias económicas, ya que como en la primera par de fotos no aceptaban, en la segunda quisieron generar un tema más de crisis al ver estas fotografías hacia la familia. Igual, como podrán ver, hay una característica muy peculiar: ropa interior, las manos en la espalda, una posición donde se vean desgastados. Es parte de lo mismo, parte de un escenario donde los familiares están viendo que su familiar se encuentra supuestamente secuestrado, pero es todo lo contrario, es una extorsión. Son imágenes de los vouchers que por indicaciones del extorsionador, pues prácticamente indican que se rompa para que no quede ningún elemento de prueba. Igual imágenes de trabajo y de casos en los cuales nosotros hemos participado y algunos compañeros, y como podrán ustedes observar, son habitaciones de hotel. En ningún momento la víctima se encontró secuestrada, ya que al inicio de esta parte de la presentación yo les comentaba que por indicaciones del extorsionador tenían que moverse a ciertos hoteles o moteles, y aquí, como se pueden ustedes observar, pues precisamente la víctima estuvo en la habitación 606, es un lugar limpio y prácticamente estaba aislada. En ningún momento hubo una persona que estuviera controlándola físicamente
Sin embargo, sí la manipularon por vía a través del teléfono celular y siguiendo las indicaciones de un extorsionador. Igual otros casos de éxito, aquí podrán observar que se mantiene el mismo modus operandi, un hotel, pero aquí la peculiaridad que la víctima tenía su vehículo en el estacionamiento. Entonces sí es muy importante que al momento que ustedes tengan conocimiento de un tipo de extorsión, en este caso en su modalidad de secuestro virtual, pues sí pongamos suma atención principalmente en la exigencia, en la inmediatez con la que el extorsionador quiere trabajar la situación, que no porque nos comuniquen a la víctima significa que la víctima se encuentra con un supuesto secuestrador, sino todo lo contrario. Yo les comentaba que era una llamada tripartita. De igual forma, aquí se localizó a las víctimas por la motocicleta que se encontraba estacionada en el hotel que ellos se encontraron hospedados, y pues aquí podrán ver que nunca en ningún momento hubo un secuestrador, sino todo lo contrario, un extorsionador haciendo el delito, cometiendo el delito. Aquí tenemos igual, les vamos a mostrar un cuadro comparativo donde hay ciertos matices. Sin embargo, es para que ustedes entiendan que un secuestro pues no es igual a una extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual. Sin embargo, aquí los extorsionados lo quieren hacer valer de esa manera. Ya, de manera muy, muy rápida y que sea digerible. Tenemos que las llamadas telefónicas, el extorsionador las hace de manera tripartita, y en el secuestro real jamás o la mayoría de las veces no comunican a la víctima. ¿Por qué? Porque pues, prácticamente al hacer eso el secuestrador cometiría un error estratégico en esa situación. El método de pago es generalmente por vía depósitos bancarios o tiendas de conveniencia como en Oxxo, 7-Eleven, entre otras, pero en el tema de secuestro es de forma física y prácticamente por una ubicación o un lugar muy específico del secuestrador. Y aquí, como yo les comento, el método de pago pues es vía depósitos. Créanme que un secuestrador difícilmente va a acceder a esa modalidad, ya que nos genera un titular, nos genera otras líneas de investigación que prácticamente ningún secuestrador va a querer poner en riesgo su operación. En la parte de los mecanismos de presión, como yo les comentaba, en las fotografías, no sé si vieron esa parte de que son de color gris, algunas con un fondo amarillo. Entonces, aquí son gris o limpias, así les llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque en el fondo de la misma imagen, pues tenemos, por lo peculiar o la mayoría de las veces, un fondo blanco. Y pues créanme que en los lugares de cautiverio de un secuestro, difícilmente va a ser un lugar limpio, a comparación de un hotel o motel. Y pues ustedes pudieron ver que en el mecanismo de presión que fueron las fotografías del supuesto secuestro, que es una extorsión, es muy difícil que aparezcan amarrados, porque pues nadie los va a amarrar. Y en el tema de un secuestro, pues sí aparecen sujetados de sus manos con fuerza, pues prácticamente para que no se puedan escapar, por así decirlo. En el lugar de cautiverio, en el tema de extorsión, pues siempre es un hotel, un motel, donde las mismas víctimas ya estaban hospedadas o por indicaciones del extorsionador fueron trasladadas ahí, vía telefónica. Y en el secuestro, pues es un lugar de cautiverio donde la víctima pues, tiene sus ojos vendados y sus extremidades pues sujetadas. Entonces sí quiero que ustedes vean esa parte de que son grandes y unas dimensiones muy diferentes de la parte de extorsión o el secuestro. Y la parte de la exigencia económica, pues tenemos que en la extorsión pues son miles de pesos o lo que pueda dar la familia al momento. Sin embargo, en el secuestro tenemos la parte de exigencias económicas muy altas a través de los millones de pesos. Si bien no se paga al final esa cantidad, sin embargo, también es un indicador o una característica para diferenciar el tipo de delito en el cual nosotros nos afrontamos. Igual, de manera muy respetuosa, mostramos esta imagen para que ustedes vean pues las diferencias, ¿no? Lado izquierdo, el fondo gris que yo ya comentaba, la gente en ropa interior, las víctimas en ropa interior, y lado derecho, pues fotografías reales, donde prácticamente sí se está cometiendo el delito de secuestro. Ok, pasamos a la parte de engaños a empleados domésticos y empleados de oficina que comandante Mario Bazán Miranda les presentará. Muchas gracias.
Bueno, ya para poder concluir, vamos a hablar de dos delitos que son muy diferentes. Estamos hablando de un delito de secuestro y un delito de extorsión. La característica, como lo mencionaba el licenciado Gerardo, bueno, en un virtual le hacen pensar a la familia que tienen secuestrada a algún integrante, su hijo, su papá, su hermano. Y un real es obviamente una privación de la libertad. Este modus operandi mucha gente no lo conoce, inclusive algunas autoridades nos ha tocado capacitarlas para poder atender este delito, porque hoy en día es más rentable. Recuerden que inclusive en las penas, el secuestro de los delitos más graves, la mínima son 40 años y ahí más las que se sumen. Podemos tener sentencias de 70, 80, 120 años. Y obvio el delito de extorsión no es un delito tan grave como el secuestro, sin embargo económicamente está afectando mucho. Pero también tiene que ver mucho con la educación y la cultura que tenemos. Mucha gente subestima al extorsionador y me ha tocado inclusive tener ciertas charlas con sectores de diferentes niveles. Con la mayoría es sus comentarios, no, si a mí me hablan, yo ya sé, me burlo del extorsionador, ya le cuelgo, le digo de groserías, hasta le hago bromas. Sí, pero el papá, la mamá que están en la casa, la abuelita, el adolescente, el niño, el menor de edad, no saben eso. Y ellos son los que llegan a caer, este tipo de víctimas son las que llegan a caer más fácil en este tipo de extorsiones telefónicas en su modalidad de secuestro virtual. Para que ustedes tengan conocimiento de todos los casos de extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual, a todas las víctimas, a todos los casos que nos han llegado, a todas las víctimas las hemos localizado. ¿Cuánto se paga después que intervenimos nosotros? No se paga nada, nada, ni un peso. Y sin embargo, no hay un daño. ¿Por qué? Porque no están con secuestradores, no están secuestradas, y mucho menos están en manos de delincuentes. Todo es telefónico. Muchas llamadas de ese tipo de modus operandi salen de los reclusorios, de los penales, o algunos otros estados de la República. Pueden modificarse, pueden en un momento mutar, sí. Sin embargo, por eso nosotros como personal especializado atendemos estos casos. Pero sí es importante seguir las recomendaciones al 100%. Ahora, hay un delito que en este caso el fraude es un delito que no nos compete a nosotros como Fiscalía Especializada. A nosotros la extorsión y el secuestro. Pero ¿por qué intervenimos en el tema como área de inteligencia para poder asesorar a alguien? Porque tenemos estos delitos que pueden darse que inician como fraude, pero pueden mutar a una extorsión. Les voy a explicar rapidísimo. Bueno, esto empezó, por ahí han escuchado, la etiqueta que se le puso a este engaño o fraude, que se le puso conocido como la patrona. ¿Cómo empezó? Pues a empleadas de casa domésticas, personas de servicio, choferes, de limpieza, las personas que trabajan en casa. Ok. ¿Qué les hacían pensar? Pues no había amenazas, no había esa parte inició con mencionar que el jefe, el patrón, el dueño tuvo un problema automovilístico, tuvo un problema ahí con la autoridad y lo que busca es salir de ese problema sin poder llegar a una situación más grave con la autoridad. ¿Qué hace el personal que está trabajando de servicio en la casa? Pues tratar de ayudar al famoso jefe o inclusive, como se dice coloquialmente, al patrón, a la patrona, por eso se etiquetó de esta forma. ¿Qué hicieron? Que en un momento dado, ellos ya con ese engaño, pues les pedían que fueran a la habitación, que agarraran alhajas, dinero, donde utilizaban la lógica, el sentido común. Oye, ya ves que tiene un estudio el señor, pues ahí en su cajón dice que tiene unas cosas importantes, ojalá las pueda sacar, esto es para ayudarle, dice que después te va a dar una gratificación porque no quiere angustiar o no quiere que se lo lleven detenido, cosas más, palabras menos. Entonces, así es como funciona ese tipo de delitos. Todo esto es un fraude, que en un momento dado lo que hace es, ¿cómo seleccionan a las víctimas? Llamadas al azar, hacen llamadas al azar, obvio, con una anticipación de 1 o 2 días, y lo que hacen es
hablar a los domicilios, empezar a sacar información, y la información a veces nosotros mismos la damos. ¿Cómo es esa información? Pues bueno, es a través de, ¿qué crees que el dueño de la casa me dijo que tenemos una reunión, que le iba a enseñar unos productos, me dijo que llegaba a las 6? No, no, y la respuesta lógica es, no llega a las 6, llega a las 8, y así sucesivamente, y así pasa también en las casas. Y empezamos a dar información, no, hablamos de la empresa tal, me dijo que le llevamos una correspondencia, pero no encontramos el domicilio, no lo puede corroborar, y ya damos información. Nos metemos a Google Maps, ponemos eso, y hasta fotografías de nuestra casa, de nuestro negocio sale. Entonces, el delincuente es muy hábil, no es que en un momento dado tenga una logística, una estructura. Luego nos ha tocado decir, no, es que son del Cártel Jalisco de Nueva Generación, y se los comento de manera muy honesta. Su servidor, que viene del área federal, del área de inteligencia federal, créeme que el Cártel Jalisco Nueva Generación no va a operar de esa forma, no opera de esa forma. Entonces, obviamente va a buscar otra forma de operar, ¿ok? Entonces, así funcionó, así empezó este modus operandi, y bueno, estamos hablando de un fraude en un momento donde se va a deshacer de sus cosas. ¿Qué sucede? ¿Cómo puede mutar a una extorsión? Bueno, que después de que ya se salieron con algunos artículos, dinero, y lo entregaron, pues lo que va a pasar es que después, pues ya con el arrepentimiento, la culpa, ya estos sujetos con cierta información dicen, bueno, ya no puede sacar más porque ya sacó lo que tenía que sacar, ya lo empeñó, ya se lo dio a alguien repasó a recogerlo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es que en un momento dado, lo que voy a hacer es tratar de intimidarla, pero ahora con engaño. ¿Qué crees? Que ya sé dónde trabajan, dile a tu patrona que vamos a ir por ellos, sabemos qué vehículos tienes, bla, bla, bla. Ya toda la información que inconscientemente nosotros dimos sin darnos cuenta, ya la van a utilizar para intimidar. Y de ahí se puede dar la extorsión telefónica. Ya se da el delito de extorsión. Y si nosotros dejamos que esto crezca, pues al rato se puede dar la extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual, que a la víctima, en este caso a la persona de servicio, le digan que se vaya a un hotel, y a la patrona le dicen que la tienen secuestrada, o a la familia de la empleada le dicen que la tienen secuestrada. Entonces, si se dan cuenta, es un fraude que le compete a las coordinaciones, a las territoriales en las alcaldías, pero puede mutar a una extorsión. Ojo, y eso es algo bien importante, y espero no se me confundan. Cuando se trata ya de una extorsión o de un secuestro, nosotros en automático entramos. Pero si se trata de un fraude, sí apoyamos en el sentido de orientarlos, de darle las recomendaciones para poder evitar el otro delito, pero se tiene que hacerle su denuncia en las alcaldías, ¿ok? Ese es el famoso modus operandi de la patrona. Y de aquí se desprende el de fraude o empleados a oficina, que es muy similar, pero ahora ya no hablan a las casas. Ahora lo que hacen es hablar dependencias de gobierno, a hablar a las oficinas, a algunas empresas privadas, y lo que hacen, dar el mismo argumento, muy parecido, pero ahora, ¿qué hacen? Van a sacar información de los titulares, de los gerentes, de los dueños, y se van a comunicar principalmente con la gente que está cercana a ellos. ¿Cómo sacan la información? El mismo modus operandi de la patrona. Hablan al azar o se meten a internet, algo, por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Educación Pública. Me meto a internet, me sale en la página de la Secretaría de Educación Pública quién es el titular, su currículum, y abajo viene un número de oficina. No viene su número celular. Pero ¿qué voy a hacer como delincuente? Hablar. ¿Y qué cree? Que tenemos una reunión, una conferencia, pero no nos pasaron las placas del carro. ¿Qué hace el titular? Ah, sí, pues voy a ayudar al jefe, voy a ayudar al gerente, voy a ayudar al director. Entonces empieza a dar información, y así sucesivamente. Puede ser con días de anticipación o con semanas de anticipación. Y cuando estos sujetos ya llevan una bitácora, ya tienen ciertos datos, ya cuando ellos creen que tener toda la información, es cuando hacen la llamada para poder engancharlo. Aquí también han mutado. ¿En qué sentido? Que ya no amenazan. Empiezan con la parte argumentos donde a lo mejor tuvo un accidente, que hablan de una aseguradora para apoyar, y fíjense cómo se manejan más o menos. Puede haber variantes, pero más o menos los puntos que son muy comunes es, tuvo un accidente automovilístico, entonces, ¿qué crees? Que tenía el seguro estaba vencido, la póliza estaba vencida.
Por lo tanto, nosotros lo vamos a tratar de ayudar. Después, pero son 30,000, 40,000, 50,000 pesos. Después, ya solucionamos lo de la póliza, pero ahora resulta que ya está la autoridad porque hubo lesionados, ¿no? Pues vamos, otro depósito de 30, 40, 50,000 pesos. Después ya viene la otra, chin, desgraciadamente había menores de edad y ahorita uno de ellos está delicado. No, pues que quieren la autoridad 50, 100,000 pesos. Y después pues que uno de los menores de edad ya falleció y que tenía un problema motriz. Entonces, si se dan cuenta, van aumentando las agravantes ellos psicológicamente. Por lo tanto, por eso luego se llegan a dar depósitos de 30, 20,000, 50,000 y así sucesivamente hasta dar unas cantidades muy elevadas. Pero argumentando, y aquí es donde tenemos que nosotros utilizar y ser muy objetivos. Primero, si yo tuviera un problema fuerte, pues yo no le hablaría a un compañero, yo le hablaría a un familiar. Si en un momento dado es una póliza, dices, es que la póliza no se soluciona con un pago, no se soluciona con un pago de forma inmediata, se tendría que llevar inclusive un proceso, a lo mejor de horas o días, pero no en ese momento para poder evitar ese problema. Entonces tenemos que ser muy objetivos en esa situación. Siempre valorar, y nosotros al ser objetivos, lo que vamos a hacer es colgar y verificar si se trata de algo real o no. Entonces, es algo muy importante. Nos ha tocado en algunas dependencias de gobierno donde ya hicieron 2, 3 depósitos y resulta que se sale de la oficina, bueno, transferencias, porque inclusive no tuvo que ir al banco, se me hicieron transferencias, se sale de la oficina y al lado estaba su jefe, estaba haciendo una llamada telefónica, por eso tampoco se podía comunicar con él, pero con otra persona en una reunión. Entonces, imagínense, todo esto es la habilidad que tienen los delincuentes. Mucha gente subestima, por eso hace un rato ponía el ejemplo de las redes sociales o de las plataformas donde luego suben, pues, se burlaron de un extorsionador y eso, pues sí, a lo mejor algunas personas tendrán la fortuna o el temple para hacer eso, pero no todo, la mayoría de la gente cae. Por eso este delito ha crecido mucho, porque somos muchos los que en un momento dado llegamos a ser afectados, y de todo, tanto clases sociales y nivel inclusive académico, tenemos muchos con licenciatura, maestría, doctorado, que llegan a caer en esto, porque a veces decimos, bueno, la gente que no sabe, que no tiene el temple, pues sí, pero la mayoría de la gente, siempre tenemos a alguien en la familia que es más vulnerable, que es más emocional, que es más manipulable, entonces tarde o temprano nos puede tocar. Por eso es muy importante hablar con la familia y siempre tener un filtro, tanto en la oficina como en la casa. No dejen contestar a los menores de edad. Y si en un momento van a hablar para pedir datos, pues hay que primero cuestionar nosotros y después ya dar datos. Entonces, valoramos, cuestionamos, valoramos y ya después vemos si se trata de algo real o no. ¿Ok? Así se da este tipo de delitos. Es muy común, lo hice muy general, pero estamos hablando que esto depende mucho de los filtros que nosotros pongamos primero como persona y después como oficina. ¿Cuál sería el primer filtro como persona? Bueno, su servidor. Yo recibo muchas llamadas telefónicas y muchas llamadas telefónicas que no tengo registradas, no las contesto. Si a alguien realmente le urge contestarme o le urge contactarme, lo que va a hacer me va a mandar un mensaje. Oye, soy fulano de tal, estoy marcando, que me pueda regresar la llamada. Ah, bueno, entonces ya valoro y le marco. Pero si no, ¿para qué contesto números que no conozco? Entonces, así funciona esto. También nosotros tenemos que hacer eso. Créanme, en alguna ocasión me dijo un empresario, es que mi trabajo es así, contesto muchos números. Bueno, si contestas muchos números y sabes que puede ser una víctima de ese tipo de delitos, pues pon un filtro, ¿sabes? Pon un filtro, o inclusive en tu oficina, y antes de que den tus datos, pues mejor que pidan los datos y ya al final, bueno, yo le digo o yo le paso el recado al ingeniero, al licenciado, al jefe, y ya que se comunique con ustedes. Y ahí tú ya valoras si es real o no. Entonces así funciona con los adultos mayores, créanme, nos pegan donde más nos duele, que es la familia, y los adultos mayores, créanme que donde los van a manipular es cuando les mencionen que le van a causar un daño al nieto, al hijo, a la hija, a la pareja. Entonces, es muy fácil de estos sujetos generar una situación, utilizan la lógica para una sociedad, pero esa es la parte que nosotros estudiamos, el perfil de estos delincuentes. ¿Ok? ¿Qué recomendaciones damos en estos casos? Mantener la calma y valorar con objetividad la situación. Vamos a detenernos y a lo mejor mucha gente dice, bueno, ¿cómo mantener la calma cuando me están diciendo muchas cosas? En un escenario como el secuestro, que es el más grave, estamos hablando de una persona privada de la libertad que está en manos de secuestradores,
se puede hasta colgar. Y se los comento porque hemos atendido casos donde en un secuestro han colgado 1, 2, 3 veces. ¿Qué hace el secuestrador? La forma de pensar de la sociedad, que no conoce el perfil de estos sujetos, lo que hace es, no, es que si colgamos lo van a matar. No, el delincuente, ¿qué es lo que busca? Pues si a la víctima lo ve como una mercancía, lo que va a buscar es contactar sí o sí a la familia o a alguien que le pueda resolver esto. Entonces, nos ha pasado en casos de secuestro que cree que yo colgué como 5 o 7 veces y porque pensé que era una extorsión. Bueno, ya estamos nosotros, ya la siguiente llamada contestamos, hacemos esto y esto y esto. Entonces, ¿qué y cuál es lo positivo que nos puede pasar en una extorsión? Colgamos y nos pueden volver a marcar y volvemos a colgar, o inclusive correr con la suerte que digan, no, como se dice vulgarmente, no pegó esta víctima, no se enganchó, pues bueno, pues mejor me desgasto con otra. Y así sucesivamente. No proporcionar datos personales al defraudador con número celular, número completo o dirección. Por el miedo luego estamos así de, no, estamos dando los números y después estamos dando la dirección y de ahí nos empiezan a chantajear. Después nos tocó en un caso donde había una grabadora que en automático levantabas la bocina y se grababan todas las llamadas, tanto entrantes y salientes, y recordamos que cuando atendimos a esa víctima decía, no, es que yo nunca di esos datos, se los juro que no, pues y hasta se ofendió. Cuando escuchamos las grabaciones, había dado esos datos y mucho más, pero a veces por la misma presión, por la misma crisis, no nos acordamos. Inmediatamente contactar con especialistas en este tipo, se puede hacer por teléfono, escuchar con atención la llamada, pero no interactuar y no ceder a las exigencias económicas. Lo peor que podemos hacer es ceder en las exigencias económicas. ¿Por qué? Un delincuente cuando ve esa parte de tener un depósito de 3,000, 5,000, 10,000, pues le va a poner mucho más énfasis, se escucha hasta de broma, pero le va a echar más ganas. Un delincuente lo que va a ver es que sí es rentable. Imagínense, los delincuentes que están en el reclusorio, en el penal, haciendo este tipo de llamadas y que de repente por una llamada tengan 1,000, 2,000 pesos sin hacer nada, cuando ya están en un momento cumpliendo una pena, pues imagínense, es para ellos la lotería. Que agrego, el tema ya de los reclusorios no nos compete, porque luego mucha gente dice, es que ustedes, ¿cómo? Y no hacen nada. Pues sí, pero no está en nuestras manos. Nuestras manos es la especialidad de combatir el secuestro y extorsión y damos sugerencias, pero ya no está en nuestras manos el tema de los penales. Sin embargo, aportamos lo que se tiene que hacer, ¿no? Por eso subimos los números a las plataformas y todo. Porque luego mucha gente dice, bueno, es que ¿cómo ustedes como especialistas si no están atendiendo eso? Créanme que son tareas diferentes, nos gustaría sí, pero no está en nuestras manos. No ceder a las exigencias económicas y en caso de la exigencia sea evitar que sea remitido a una autoridad subrogado gastos de daños, pues bueno, de inmediato contactarnos. Nos podemos ayudar desde la parte telefónica. En estos casos a veces no es necesario hacer la denuncia. Si nos contactan a tiempo, los podemos apoyar. Pero ojo, tienen que seguir las recomendaciones al 100%. Imagínense en los autosecuestros o en las extorsiones telefónicas en su modalidad de secuestro virtual, la que explicaba el licenciado Gerardo, que a veces la gente nos quiere, a nosotros como especialistas, nos quiere convencer de lo que ellos creen o lo que el delincuente les está diciendo, quieren convencernos. Y que sí es mi familiar, que sí se trata del cártel Jalisco, no, y al nosotros explicarle, demostrarle con la telefonía, demostrarle con los audios, demostrarle con el modus operandi, pues las familias inclusive, pues poco a poco van reaccionando. Pues entonces así sucede también en los fraudes, en los engaños, que a veces hasta el sentimiento de culpa es muy fuerte, que se bloquean y siguen viendo esa realidad que no existe. Bueno, eso es el tema de este tipo de fraudes. Hay uno, para poder concluir, para que demos paso a las preguntas y si tienen alguna duda, rapidísimo. Hay un fraude que se llama salvo buen cobro. Esto pasa mucho con los artículos que vendemos por internet, para que también eso lo consulten con sus conocidos o ustedes mismos. Un ejemplo, yo quiero vender un vehículo, lo subo a una plataforma segunda mano, y ahí lo que va a pedir es a la dirección, me contactan, y yo como persona que no estoy maleada, que no soy delincuente, le voy a decir, bueno, vengan a mi oficina, vengan a mi domicilio, ve al carro, si le gusta, adelante, pruébelo y todo eso. ¿Cómo funciona este fraude salvo buen cobro? Pues el delincuente lo que hace es mandar a otras personas que están
trabajando, que están de acuerdo con él, que no son personas armadas ni tampoco van a ir a causarle un daño a la víctima, sino simplemente lo que van a hacer es por el objeto, en este caso por el vehículo. Mandan a personas femeninas. ¿Qué crees? Que yo no puedo, va a ir mi esposa, va a ir mi hermana, o inclusive va a ir mi mamá. El tema de mandar a una persona del sexo femenino genera cierta confianza para las personas que están vendiendo el artículo, en este caso el vehículo, y van y lo citan en la casa. Ah, pues ya veo el vehículo, sí me gustó, me encantó, pero ¿sabe qué? Aquí está el cheque, porque me dio miedo traer efectivo. Está el cheque. Comúnmente estos operan en el tema de los fines de semana o días feriados, entregan un cheque, pero con esa característica, salvo buen cobro. En palabras coloquiales, es un cheque que no tiene fondos, pero va a aparecer el dinero, o sea, la cantidad va a aparecer en nuestra cuenta o inclusive en nuestra banca en línea, o si vamos al cajero va a aparecer, pero no vamos a poder disponer porque es dinero virtual mientras la otra persona hace el depósito. Obviamente, como es un fraude, nunca la persona, el supuesto comprador, nunca va a hacer un depósito. Por lo tanto, se llevan el vehículo, al otro día yo muy contento voy al banco a querer sacar la cantidad que me dieron por mi vehículo y resulta que está en ceros. O está el dinero que tenía antes, pero lo que me depositaron como tal no existe. Y ahí es donde empieza la parte del fraude. ¿Y dónde llega a evolucionar o mutar para que se dé este tipo de situaciones como extorsión? Cuando ya me hablan, ¿qué crees? ¿Quieres tu carro? Ahora quiero 100,000. Si no, ya sé dónde vives y voy por tu familia. Y ahí entra en psicosis las víctimas. Oye, es que sí vinieron a mi casa, inclusive yo los pasé porque me dieron buena espina. Bueno, hay que ser objetivos. ¿Por qué el fin de semana y feriados? Pues porque no hay bancos, no pueden checar en ese momento el estatus de ese cheque. O la otra, ¿para qué llevarlo a un domicilio? Pues mejor llevarlo a un lugar público, inclusive apoyarte con una autoridad, pero a veces la parte fácil, o inclusive como no estamos maleados o por la comodidad que tenemos, pues no queremos hacer un esfuerzo de evitar ese tipo de cosas. Es ese fraude del cheque salvo buen cobro. Y lo mismo pasa con algunas plataformas como Segunda Mano, como Marketplace, Wish, Mercado Libre. Mercado Libre, y espero no se malinterprete, no es que le esté haciendo publicidad, pero Mercado Libre tiene filtros y esos filtros ayudan mucho a evitar este tipo de delitos. Pero créanme, es muy importante que esto también con venta de artículos. Nos ha pasado con un equipo de sonido donde el cliente igual le hicieron lo mismo, él vio reflejado en su banca en línea que habían depositado 10,000 pesos, mandan un servicio de Uber, el Uber no tiene nada que ver, a él lo contratan por un servicio que va a recoger el aparato, regresa, ya se lo llevan al delincuente en X punto, ni dio la cara al delincuente, ni depositó, porque fue esa modalidad de cheque salvo buen cobro, depósito salvo buen cobro, y se perdió el equipo de sonido, y también después se viene el chantaje, o vienen las amenazas ya con un delito de extorsión. Así funcionan estos tipos de delitos. Estamos el fraude, estamos la extorsión y tenemos el secuestro. Es un tema muy amplio. Espero que les haya servido mucho esto. Podemos hablar por mucho tiempo, nos puede llevar muchas horas, pero créanme que nosotros como especialistas lo que hicimos es tratar de hacer esto lo más digerible, que en un momento dado nosotros somos personal operativo, no somos docentes, no somos personal administrativo, sino con base a la experiencia que tenemos, con base al todo el trabajo que hacemos, por eso nos atrevemos a hablar de este tema con toda la información correcta y obviamente pues proporcionando y facilitando esto. Este es un trabajo en equipo. La sociedad sola no puede. Nosotros como autoridad solos no podemos. Debemos hacer un trabajo en equipo, pero de manera muy responsable. Muy responsable de tal forma es, si yo como sociedad me acerco con personal especializado, me dejo ayudar. Y si en un momento dado gente se acerca con nosotros, los ayudamos. Debe ser algo mutuo. Porque a veces lo que buscamos es, sí quiero que en un momento me ayuden, pero no doy información. Y así no funciona. En estos delitos no funciona de esa forma. Debe de haber un trabajo plenamente, un trabajo en equipo, ¿ok? No sé cuántos participantes estén en línea, no sé quién nos puede ayudar o quién pueda moderar esto, y lo hacemos con mucho gusto, una sesión de preguntas y respuestas,
Y claro, en orden, por eso sí me gustaría que, no sé si se encuentre alguien moderando el tema Sí, plática y adelante. sí, adelante. Si tienen preguntas, alguna duda, algún comentario, pueden abrir su micrófono o colocarlo a través del chat y yo daré lectura. Adelante. Tenemos una pregunta de parte de Alma Cecilia Romo Cervantes y nos decía que hay una gran desconfianza en la población por las filtraciones y que estas pueden derivar en represalias a quien denunció. Entonces nos dice que sí, no se puede denunciar de manera anónima. Así, a ver, explico esta parte. Es muy cierto, y voy a ser muy honesto. Nosotros como Fiscalía Especializada nos ha tocado detener a muchos delincuentes, secuestradores y extorsionadores, pero a su vez también nos ha tocado detener a policías y ex policías. La credibilidad hacia a la Fiscalía Especializada ha crecido muchísimo, principalmente hablando de secuestros y extorsiones, la parte que nos compete ha crecido muchísimo, y la mayoría de los casos que atendemos es por recomendación de otras víctimas. Eso, créanme que para nosotros es un tema muy bueno, nos genera una forma de trabajar con mucha confianza, porque hay esa respuesta de la sociedad. Se va transmitiendo toda esta información de cómo se trabaja, de cómo se llegan a dar las cosas. Pero vamos a hacer, ¿por qué no? ¿Por qué un secuestro no se puede, un secuestro o una extorsión directa no se pueden trabajar de manera anónima? Imagínense, en un secuestro, como se les decía, somos un grupo de inteligencia donde hay especialistas de negociación, hay especialistas de campo, hay especialistas de análisis, y se deben de generar líneas de investigación. Entonces, nosotros, de manera anónima, ¿de dónde vamos a sacar líneas de investigación? Todos los casos de éxito donde operamos y liberamos a víctimas es porque hay una denuncia y se maneja de esa forma. ¿Qué sucede? Que cuando se pone una denuncia, y esto es a lo mejor algo que no sabe la gente, que somos la única fiscalía especializada de secuestros en la Ciudad de México. Entonces, no existe otra fiscalía de secuestros, es la única especializada. Y donde tenemos analistas, tenemos negociadores y tenemos investigadores únicamente de secuestros, no manejamos otros delitos. Y nos ha pasado, y de manera ahí a lo mejor un poco chusca, hasta nos ha tocado que después, oiga, ¿qué cree? Que agarraron a un primo con un vehículo que el número de serie, pues no, lo siento mucho, ojalá lo puedan resolver de la manera correcta, pero nosotros no podemos intervenir porque nuestra especialidad es secuestro y extorsión. ¿Y de dónde vamos a sacar la información? Pues de la familia, teniendo contacto con la familia, y créanme, del 100% de los casos que atendemos, tenemos un 98% de efectividad, y lo tenemos plasmado en estadísticas, tanto así que somos ahorita de las áreas de secuestro en primer lugar del país, pero solamente se tiene que trabajar de esa forma, no se puede trabajar de forma anónima. No es como el robo de un vehículo, me reportaron. Nos ha tocado casos, y a lo mejor por ahí han escuchado en los medios de comunicación, en las redes sociales, secuestraron a un adolescente, lo subieron a un carro, ¿no? Y quieren que nosotros podamos intervenir, pero cuando ya intervenimos, a lo mejor por cuestiones de presiones de redes sociales, o a lo mejor por cuestiones de una denuncia, al final llegamos que, bueno, no resulta que era el papá, resulta que ya había un problema ahí con algún familiar, o inclusive entre pareja y todo eso. Cuando se trata de una privación de la libertad por otra situación, por ajuste de cuentas, por deudas, que no hay un secuestro, que no hay una llamada, pues se desvía hacia otras fiscalías. Pero en el tema de secuestro es sí o sí con la denuncia y con la familia. No se puede, nos tocó un caso donde hablaba el compadre, es que yo quiero denunciar porque ya me enteré que a uno de mis ahijados lo secuestraron, pero la familia no quiere decir nada. Oiga, necesitamos que contacte a la familia, porque de entrada, imagínense, el secuestrador dice, no quiero la policía, y nosotros llegamos, ¿cuál va a ser el efecto que va a tener la familia al decir, yo no pedí apoyo, el secuestrador me dijo que no metiera a la policía, y de repente llega la policía? Pues entonces, ¿quién le informó? Y el compadre no dijo, ¿qué crees? Que me tomé el atrevimiento para apoyarlos y avisar a la fiscalía.
Y después, cuando nosotros ya tuvimos ese contacto con la familia, resulta que ya había otra fiscalía, en este caso del Estado de México, que ahí fueron los hechos de la unidad especializada del secuestro. ¿Pero qué manejamos? Pues ser herméticos. Entonces, por eso se maneja un secuestro no se puede manejar de manera anónima. Y una extorsión, en el caso de la extorsión, pues a lo mejor lo podemos manejar telefónico sin una denuncia, pero una extorsión telefónica. Una extorsión directa tampoco se puede manejar de manera anónima. ¿Por qué? ¿Cómo nosotros vamos a saber en qué momento van a llegar los delincuentes? Si no tenemos ese trabajo, esa interacción con la familia, pues entonces, si nosotros esperamos que nos hable por teléfono, pues imagínense, como se dice vulgarmente, en una de esas nos gana el tiempo y ya llegaron primero los delincuentes que nosotros. Por eso se hace una logística. No quiero dar más datos de cómo trabajamos, porque es algo confidencial que como área de inteligencia, pero se manejan de manera directa, no se pueden manejar de manera anónima estos dos delitos. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué pasa si fui víctima de extorsión y por desgracia se hizo un depósito y se tiene el voucher? ¿Esto puede servir de prueba? ¿Puede investigar ese beneficiario de banco? Sí, claro, y la gente que en un momento dado vivió una extorsión y a lo mejor en ese momento por miedo, por miedo, por actividades, por X o Y, no se presentó a hacer su denuncia, sí lo puede hacer de dos formas. Una, vía electrónica a través de la plataforma de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, o venir a la Fiscalía y con ese voucher. Ese es un medio de prueba y se sigue una investigación. Entonces, sin problema, eso se puede hacer en el tema de extorsiones. Nos pregunta Fernando Aguilar, ¿en dónde podemos consultar los teléfonos directos de la Fiscalía, pero para otros estados? En las unidades, se llaman unidades especializadas al combate del secuestro, UEX, con esas iniciales, unidad especializada para el combate del secuestro. Y ahí salen todas las unidades especializadas de los estados. Todos los estados tienen, todos. Les comento, son muy confiables porque nos tocó a nosotros capacitarlos y darle seguimiento y trabajan el mismo modelo que nosotros. Obviamente en algunos estados hay menos casos de secuestro que en otros, ¿no? Pero son unidades especializadas al combate del secuestro que se llaman WEX. Lo pueden buscar, inclusive, a ver, ahorita el licenciado Gerardo me hizo el favor de buscarlo en internet, lo voy a presentar tanto. Creo que no se puede porque brilla mucho la pantalla, pero lo pueden buscar como unidad especializada en combate al secuestro, WEX. Todos los estados tienen estas unidades. Tenemos un comentario. Últimamente se ha estado dando extorsión por las tarjetas de crédito que se utilizan en sitios como los que ha mencionado para realizar compras, a veces por los mismos empleados bancarios o de prestadores de servicios. Ojo. Muy interesante su presentación. Muchas gracias. No, al contrario, gracias por estar en la presentación y ojalá podamos seguir duplicando. ¿Cuál es este modus operandi? Es un modus operandi de fraude, de las tarjetas telefónicas. Hemos participado en algunos casos donde están involucrados, no es muy común, pero sí se ha presentado, casos donde están empleados algún empleado del banco, pero lo que es muy común, es un delito de fraude o de robo. ¿Dónde se convierte en extorsión? Donde ya estas personas, ya con la información que tenemos, o ya con el dinero que nos robaron, entonces empieza la amenaza, pues, para poder regresarnos el dinero, empiezan las amenazas o inclusive a decirnos cosas, intimidarnos o inclusive con la información de manejarnos o exigirnos más dinero. Ahí es donde se convierte de fraude o de robo, se convierte a extorsión. Pero inicialmente esos son los fraudes que se dan y le compete a las territoriales que están en las alcaldías. Ok, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, también puede activar su micrófono. ¿Nadie más? Muy buenas tardes, gracias. Adelante. Tengo una pregunta. Hace tiempo trabajé en un hospital y nos hicieron llamadas de que querían material
quirúrgico, material de curación, de todo lo que, vendajes, todo eso. Obviamente no les hicimos caso, pero sí nos preocupó porque pues sí nos pusieron un susto de que nos estaban vigilando, de que querían ese material. En ese caso, pues no dimos nada, pero sí, pues no sé por qué querían material exclusivo de quirúrgico. Señor José, ¿verdad? ¿Perdón? Señor José. Sí. Ok. Le explico cómo es ese modus operandi, señor José. Inicialmente, así funciona el tema de la extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual o inclusive el engaño a empleados de oficina. ¿Cómo funciona? Así como usted me mencionó, hablaban que querían material quirúrgico y todo. La finalidad, créame que si ustedes hubieran dejado avanzar eso, la finalidad no iban a comprar material quirúrgico, sino que alguien se saliera en un momento dado, engancharlo y después nuevamente regresar con las llamadas telefónicas hacia la empresa o hacia la dependencia y hacerles pensar que ya lo tenían secuestrado a ustedes y de ahí se empieza el tema de las exigencias. Pero así empiezan estos modos operandi. No es tanto que quieran el material quirúrgico. Nos ha pasado, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, empresas de cubrebocas, queremos un pedido de cubrebocas, de sanitizantes y todo. Pero al final, ya que sale el empleado, lo enganchan, bueno, pues no es que quieran ese material, sino simplemente ahora es, ¿qué crees? Que lo tenemos secuestrados y como ya lo separaron, ya empieza el trabajo psicológico de un lado y de otro, ya empieza todo este modus operandi. Son muy hábiles estos sujetos, pero así empieza, señor José. No tanto que quieran esos artículos, sino para poder enganchar a alguien y de ahí a partir en la extorsión telefónica en su modalidad de secuestro virtual. Ok, gracias. A usted, Buena señor ponencia. José. Muchas gracias, señor José. Hola, Sí, buenas tardes. buenas tardes, mucho gusto. Antes que nada, felicidades por la exposición, muy clara, muy precisa. Después por sus logros, por destacar y lo que demuestra además de eficiencia, honestidad, creo que se debe conocerse también. Y esos son los aspectos que yo quiero destacar. Bueno, yo he tenido algunos intentos de extorsión y en alguna ocasión fui pues secuestrado prácticamente, no puedo decir porque me llevan a algún lugar y se van en el carro después de haberme paseado durante 6 horas. Sí. Por fortuna, la providencia me salvó de cualquier otra situación más delicada, que aparecía ahí otro vehículo y ya se escaparon, ya me dejaron sin vehículo, pero bueno, sano, como decimos, por lo menos ya no me hicieron nada, ¿no? Bien, pero creo que esto es muy interesante, la información, el reconocerse su trabajo y reconocer también las formas de cómo prevenir. Creo que es algo de lo que hace falta, difundir más e informar, por principio de cuentas, qué es lo que tenemos que hacer. Ya después vendrá seguramente hasta una capacitación para tener mayores elementos y mayores estrategias para frenarnos en el momento de la extorsión o de una situación más grave como es un secuestro. Pero por lo pronto creo que es este tipo de aspectos, lo de informar. A mí me interesaría después contactarles para que mis compañeros del espacio puedan tener también esta información y poder extender todo esto y así dar paso a la credibilidad que debemos tener hacia la autoridad que está funcionando e ir quitando esa situación de que vamos a ser después víctimas de los mismos, las mismas autoridades cuando vemos que hay una situación de pues, profesionalismo y de un cumplimiento apropiado. Muchas felicidades. Muchísimas gracias y cuente con nosotros en esa parte de apoyo y para nosotros es muy satisfactorio conocer y saber que están interesados que más personas tengan este conocimiento y esta experiencia y trabajamos en equipo. Cuente con eso y posteriormente nos coordinamos, nos ponemos en contacto y trabajamos en eso. A veces no lo podemos hacer público a nivel, a lo mejor, de los medios de comunicación, de la radio y de la televisión, porque si se dan cuenta es información muy sensible que puede ser un arma de dos filos, llegarle a la gente buena, como ustedes, como nuestras familias, o puede llegarle al delincuente, entonces le estaríamos dando más herramientas.
Por eso este tipo de foro nos ayuda mucho, porque estamos trabajando con la gente de confianza, que es gente que trabaja igual que nosotros, que tenemos una familia, que tenemos hijos, esposas, y todos queremos es que esto vaya mejorando. Entonces cuenten con el apoyo del área de la Fiscalía de aquí de la Ciudad de México para poder atacar este tipo de delitos. Tenemos otro comentario en el chat. Nos preguntan, tengo un familiar que lo secuestraron hace muchos años y no ha podido superar esta situación. ¿Hay alguna institución por parte de ustedes en donde lo pudieran atender psicológicamente? Hay una dependencia que te tiene que acercar, pero sí necesita el respaldo de una denuncia. Sin embargo, como tal del área de nosotros, está compuesta de la siguiente forma. La parte jurídica, que son los ministerios públicos, y la parte policial, que es donde pertenecemos nosotros. Hay una atención a víctimas, pero de las víctimas que no son recién rescatados, recién liberadas, y se da una atención psicológica. En estos casos se puede acercar en la página de internet, ahí lo podemos checar, atención a víctimas de diferentes delitos, y ahí llenar un formato y lo pueden atender en el apoyo psicológico en el tema de secuestro. Tenemos otra pregunta. Permítanme, se movió. Dice, en la presentación se indicó que se debe de tener objetividad y tranquilidad antes de enviar mensajes por WhatsApp. Por el caso del espejo que pueden realizar los delincuentes, y se indicó que se alertará por mensajes de texto. ¿Estoy en lo correcto o habrá más formas de comunicarse con mis familiares antes de ser víctima en la extorsión? No, es correcta esa información. ¿Por qué? Como mencionaba el licenciado Gerardo, el WhatsApp no es que lo hackearon, porque a veces la palabra hacker, estamos hablando de otro nivel, otro perfil. Busca empresas para desfalcar económicamente con cantidades millonarias. En el tema del espejo, lo que hace el delincuente hábilmente es, a través de un mensaje, una liga, un código QR, hacer el espejo. Entonces, como el WhatsApp es una plataforma, pues, y lo utilizamos mucho, la mayoría de la gente utiliza el WhatsApp hoy en día, como no tienen ni idea, casi yo creo que es la principal plataforma que se utiliza en el mundo. Pues tenemos tenemos los audios, fotos, ubicaciones, muchas cosas, todos nuestros contactos. Entonces, lo más recomendable es lo que antes utilizábamos hace años, que son los mensajes de texto, los mensajes SMS, que antes los utilizamos, que hoy ya no los utilizamos. Ese es el más seguro para mandar. ¿Por qué? Porque no hay forma que el delincuente haga un espejo de los mensajes de texto. No puede, no. Tendríamos que en un momento hacer un clon de un teléfono, y para hacer el clon de un teléfono tendríamos que hablar de otra estructura, de otra situación, de otro perfil de otra víctima. Entonces, no, es casi imposible. Sí se puede hacer, sí, pero pues obviamente los recursos que tenemos nosotros a veces como policía o otras empresas, pero estaríamos hablando de un perfil que no se trata, no dirigido hacia nosotros. Entonces, lo más seguro es el mensaje de texto, pero por WhatsApp no. Y aprovechando un poco esto, hubo una ocasión que nos pedían que los asesorábamos más cómo se hace cómo funciona el espejo, ¿no?, del WhatsApp. Yo creo que a lo mejor para ahí checar al novio, al esposo, dónde anda, pero pues no lo vamos a hacer. Recuerden que somos policías, ya lo demás no vamos a andar de detectives, y no quiero que anden de detectives ahí verificando dónde anda el novio, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes tengan conocimiento de cómo se hace, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Yo. Adelante, Maribel. Ay, gracias. Bueno, primero, felicitar a la JAP por esta gran iniciativa, y luego a los ponentes, porque a mí esta tarde me da un poco de esperanza. Gracias, porque su trabajo de verdad, pues es inspirador. O sea, saber que hay funcionarios que de verdad tienen la camiseta puesta por cuidar a los ciudadanos, de verdad eso a mí se los agradezco y me da paz. Y me quedo con la reflexión de que esto tiene que ser un trabajo en equipo, de que esto tiene que ser un trabajo
en conjunto. Ojalá su trabajo de verdad lo puedan difundir. Esto merece la pena. Son buenas noticias que hay alguien, ¿no?, que está ahí. Y gracias por compartir, gracias por la presentación que fue excelente, gracias por el cuidado que tuvieron al exponer, y pues sí, la verdad que creo que yo me quedo con la reflexión, y creo que el compromiso de que mucho tenemos que trabajar como ciudadanos en un autocuidado, ¿no? Estar como más alerta, más al pendiente, no dejar todo a que alguien nos venga a cuidar. Digo, ya nos cuida la divina providencia, pero pues no dejemos todo, ¿no?, en ese campo. Muchas felicidades, muchas gracias, de verdad, Jorge, muchas gracias, de verdad que qué magníficos ponentes y magnífica presentación. Gracias. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias. Okay. ¿Algo con lo que quieran cerrar? Bueno, la verdad que para nosotros, como decía Maribel, les agradecemos mucho porque es un trabajo en equipo. Aparte de ser policías, somos hermanos, somos esposos, somos hijos, entonces somos parte de la sociedad y tenemos hay gente, si ustedes conocieran el área de especialistas en secuestros, gente muy joven, pero también con muchas capacidades, la verdad, con la camiseta puesta, y que al final nos satisface que hay gente que confía en la autoridad y que esto debe ser mutuo y nosotros dar resultados. Entonces, estamos nosotros en la mejor disposición de seguir apoyando en estos temas que sabemos, que conocemos, y cuentan con nosotros al futuro si se necesita hacer otras prácticas, con mucho gusto, y nosotros estamos aquí al pendiente para atenderlos. Muchas gracias. Me voy a permitir compartir mi pantalla. Permítanme. Primero, para extender un agradecimiento a la Policía de Investigación de la Ciudad de México y a su vez al maestro Mario Bazán Miranda y a Gerardo Martínez Sosa, ambos por su participación en la sesión de formación y desarrollo, medidas preventivas en caso de secuestro y extorsión. Muchas gracias. En serio, agradecemos su participación y de la misma manera agradecemos la participación de cada uno de nuestros participantes en este curso,